Bueno, siguiendo con la normativa APA, hoy vamos a aprender a citar un video. Ya aprendimos imágenes, un artículo de periódico y hoy vamos a aprender a citar un video. Entonces, bueno, algo que es necesario aclarar. En el caso de cuando son notas periodísticas, estas no tienen páginas. ¿Sí? Las notas periodísticas no tienen páginas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a citar entonces si no tienen páginas? Bueno, lo que vamos a hacer es citar los párrafos, ¿sí? Vamos a citar el número de párrafos. Por ejemplo, acabamos de agregar pues, la cita de Mónica Campos. Entonces, en esta parte de acá venimos a insertar cita Mónica Campos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si fijan aquí se coloca la página, pero en este caso le vamos a dar clic ahí y vamos a darle en convertir cita en texto estático. Entonces, si se fija, ya no nos aparece el puntito que nos aparece con las otras citas. Le damos ahí y lo que vamos a hacer es, colocamos una coma, vamos a poner párrafo primero. Entonces, así vamos a citar en el caso de que sean notas periodísticas o documentos de esta índole. Estos son, por ejemplo, periódicos digitales. Hay revistas que de hecho hacen publicaciones de este tipo. Por ejemplo, lo hace Arqueología Mexicana. Hay otros museos que de hecho también hacen sus publicaciones de esta forma. Sin embargo, cuando son, evitemos también, como ya lo he mencionado anteriormente, que sean blogs de dudosa procedencia, artículos de Wikipedia, porque eso no es admitido, no lo vamos a admitir en esta parte. Entonces, este caso sí es importante, o sí es admitido porque precisamente es de un periódico digital independiente. Ahora, ¿podemos citar videos también en normas APA? Sí podemos. Entonces, vamos a hacerlo acá. ¿Cómo lo hacemos? Es muy similar al ejemplo anterior. Vamos a citar un sitio web. En este caso vamos a citar este pequeño video sobre el conversatorio de violencia y mujeres en historia de México. Vamos a copiar esa parte, le damos a agregar aquí el nombre. Recuerden, en el primero va el nombre en el caso de la revista de Gato Encerrado, era el nombre del título, ¿no?, de la noticia. Y después iba precisamente cuál era el lugar donde pertenecía, ¿no? Y el autor. En este caso, tenemos que va a ser un autor corporativo. ¿Por qué? Porque les dije que eso aplicaba cuando eran universidades, empresas, etcétera. En este caso es el Instituto Nacional de Historia, el INA de México. Entonces, damos ahí, INA, autor corporativo, y aquí vamos donde dice nombre del sitio web. En el caso de YouTube, vamos a colocar archivo de video. El año en que se publicó. Dice que fue el 10 de diciembre del 2021. En esta parte de acá está, miren. Diciembre 2021. Y, igual que el caso pasado, colocamos la URL. Lo podemos copiar de acá, o también lo que podemos hacer, podemos seleccionar compartir y nos vamos a la opción de copiar esta parte. Documento, colocamos la URL. Si queremos nosotros también agregar algo extra, ¿sí? Por ejemplo, cuando consultamos este archivo,
le vamos a dar en esa parte clic en mostrar todos los campos bibliográficos y nos va a abrir una ventana mucho más extensa en la que podemos nosotros también agregar la consulta o otros datos. Por ejemplo, año en que se realizó la consulta, 2022. El mes, enero. La fecha es el 5 de enero, ¿no? Damos en aceptar y aquí está. ¿Miren? Pero, ¿cómo citamos en este caso? ¿Sí? ¿Cómo citamos nosotros? Permítanme, vamos a administrar esta. Si nosotros tenemos un error con, bueno, con esta, en ese caso, ahí está el día, ¿no? El día, el 10. 10. Entonces, si nosotros a veces presentamos errores, nos hemos equivocado a la hora de nuestra cita, lo que vamos a hacer es administrar fuentes y le damos. Esto sucede cuando a veces tenemos un error ortográfico, etcétera, o queremos arreglarla. Seleccionamos y luego editar. Y por ejemplo, si aquí nos confundimos, era el 11, etcétera. Entonces, les muestro este ejemplo también porque a veces puede suceder. Le damos en aceptar. Y si se fijan, pues aquí automáticamente se va generando solo la cita textual, ¿sí? Entonces aquí hemos citado un video, también podemos citar artículos de revista y les voy a poner ejemplo cuando no tienen fecha y cuando no tienen año. Bueno, vamos a copiar, vamos a usar esta parte de acá, vamos a suponer esta otra parte, ¿sí? Aquí vamos a citar un artículo de revista. Vamos acá. Y ese es un artículo de revista. ¿Cuál es la particularidad de un artículo de revista de un libro? Un libro, pues, es un esbozo que se comprende de un todo, ¿no? Por ejemplo, el libro de Realidad Nacional es una sola compilación. En el caso de las revistas, principalmente las revistas científicas, tienen un nombre. Sin embargo, estas revistas, por ejemplo, en el caso de El Salvador existe la revista Identidades, pero se comprende de varios artículos de diferentes autores. Entonces, bueno, ese es un artículo de revista, lleva por nombre Religiosidad Popular en Centroamérica. El autor, García Espada. En este caso tenemos cuando fue recibido y cuando fue aprobado. Sin embargo, su fecha de publicación está aquí arriba, fíjense. 23 de junio de diciembre de 2013. Este es el número de la revista y el título. ¿Sí? Entonces vamos a citar en este momento un artículo de revista. Clic nuevamente en referencias, agregar nueva fuente y vamos a buscar en esta parte de acá artículo de revista. Si se fijan, son otros datos los que nos piden. En este caso, el García Espada. Entonces, es García. Lo vamos a dejar como únicamente como religiosidad popular. Nombre de la revista. Buscamos nuestro archivo PDF, teoría y praxis. Ejemplar número 23. El año, ya vimos que es 2013. Y las páginas. Como les dije de que las revistas se comprenden de ciertos apartados, en algunos de los casos nos va a decir que, bueno, cada artículo abarca de una parte a cierta parte, ¿no? Entonces en esta parte, si se fijan, tenemos que la editorial es Don Bosco, ¿sí? El número 23 y aquí está, miren, esta parte de la revista o este artículo de revista abarca de la página 3 a la 22.
Entonces vamos y vamos a decir que abarca de la página 3 a la 22. ¿Sí? Si queremos igual agregar más, podemos agregar también la editorial. En este caso es Universidad Don Bosco. Si queremos agregar mucho más, tenemos otros apartados también. Por ejemplo, el volumen que veíamos que era, en el caso de esta revista, el volumen número 23. ¿Sí? Revisamos nuestro documento, volumen 23. Damos clic en aceptar. Realmente tenemos la cita. ¿Sí? Ahí hemos agregado algunos aspectos. Igual, vuelvo y repito, tenemos opciones también para citar, por ejemplo, libros, sección del libro, si solo es una parte en la que vamos a citar. En el caso aquí del título, colocaríamos el título del libro, el autor del libro. Aquí funciona casi como las revistas. Título del libro, por ejemplo, Realidad Nacional. El autor sería René Edgardo Vargas. El título, por ejemplo, vamos a agarrar un capítulo del libro, supongamos que estamos hablando de patrimonio cultural, el año en que se publicó el libro, las páginas que abarcan esa parte, la ciudad y la editorial. Tenemos sección del libro, artículos de periódico, ¿sí? Por ejemplo, periódicos físicos, etcétera, ¿no? Podemos también citar informes, actas de conferencia, también lo podemos hacer. Y ya les expliqué de los sitios web. Aquí hay necesario aclarar algo. Están los sitios web y los documentos de sitio web. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los sitios web, les voy a mostrar un ejemplo. Los documentos de sitio web son aquellos los cuales únicamente se pueden leer dentro de la web. Tal es el caso de esta parte de acá. Este libro que es sobre arquitectura de El Salvador, estos únicamente se pueden consultar. Permítanme, voy a recargar. Bueno, yo creo que está cargando ahí. Entonces, estos únicamente estos no se pueden descargar, solo se pueden consultar en la web. Entonces, vamos a abrir la pantalla y ahí está, ¿no? Estos son los libros de sitio web. Si se fijan, precisamente de ahí deriva el nombre. No los podemos leer solo con acceso a internet y en páginas específicas. De ahí la diferencia y tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo mismo, autor, nombre del sitio web, esto ya lo hemos explicado, el nombre del libro, la web donde está almacenado el libro, el año, el mes, el día y la URL. Medios electrónicos, estos podrían aplicar, por ejemplo, grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a citar como medios electrónicos. En el caso de las entrevistas, si usted va a citar una entrevista, esas perdón, se citan como, ya sea si es grabación de sonido, por ejemplo, entrevista, esas se citan con grabación de sonido. Miren, aquí está la película y aquí está la entrevista. Por ejemplo, el entrevistado, etcétera. Por ejemplo, quien entrevistó, el nombre de la entrevista, cómo se llama. Si usted está preguntando algo, por ejemplo, de medio ambiente, sí. Y el entrevistador, que sería su persona. El año, el mes y el día en que se realizó la entrevista. Así lo podemos hacer. No, en el caso, por ejemplo, cuando son videos y películas que también se pueden citar, ¿no? Aquí quedamos que, bueno, en este caso se citan los minutos. Vamos a buscar esto. Le damos en editar fuente o bueno, convertir cita en texto estático. ¿Sí? Y aquí vamos a agregar, por ejemplo, minuto 10.
Podemos usar abreviaciones de minuto o lo podemos colocar tal cual. Ahora la pregunta del millón, pero ¿cómo saco las referencias? ¿Sí? Eh, Esa es la ventaja de trabajar con, por ejemplo, con Word y usar precisamente esta herramienta. Lo que vamos a hacer es, y aquí estoy teniendo un pequeño problemita, pero bueno, lo que vamos a eliminar estas imágenes, ¿sí? Porque están mostrando un poco. Y bueno, ¿cómo agregamos las referencias entonces? Nos vamos otra vez en referencias, bibliografía, y aquí hay una cosa que están las referencias y está la bibliografía. ¿Qué vamos a entender como referencia? Nos vamos a nuestra presentación y dice, la lista de referencias incluye solo las fuentes que sustentan la investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. Es decir, que no se citaron, no están dentro del documento, sin embargo sirvieron como una especie de apoyo. Ahora bien, nuestra bibliografía es básicamente los archivos que nosotros hemos citado. En este caso, todos los ejemplos que les he mostrado anteriormente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a utilizar referencias. ¿Sí? Referencias más no bibliografía. Vamos aquí, otra vez. Referencias, bibliografías, y aquí está. Y aquí están, si se fijan, automáticamente el programa de Word nos crea toda la lista de los archivos o de los documentos que hemos utilizado. Fíjense, y está ordenado alfabéticamente, ¿no? Y si vamos a agregar bibliografía también, va a ser lo mismo. Entonces, bueno, lo que vamos a utilizar, quedamos que vamos a utilizar, recuerden, una son las que solo nos sirven de apoyo, que es bibliografía, perdón, ahí me confundí. Bibliografía, y la otra es la que nosotros citamos, ¿no? Una es la que nos sirve de apoyo y la otra es la que está dentro del texto. En este caso va a ser referencia. Por tanto, nosotros vamos a utilizar referencias, ¿sí? Aquí está. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero les sirva de gran ayuda este video que he tratado de demostrar las partes más esenciales dentro de los trabajos que se van a realizar.